Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En el Evangelio de San Marcos vemos cómo Jesús comienza ya su ministerio público. Y dentro de su ministerio público es ir proclamando la buena nueva del reino de Dios, es decir, que Dios está con nosotros y por tanto va invitando a la gente a una seria conversión personal, pero también colectiva y social. Y vemos cómo desde que comienza este ministerio público, pues obviamente comienza a hacerle frente al mal. Y el mal proviene no solamente del instinto del hombre, sino también de los espíritus inmundos. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? Dentro de la angelología, en la iglesia, vemos que en un principio estos seres angélicos, criaturas de Dios, creados por Dios, pues gozaban de alguna manera, visión beatífica de Dios. Sin embargo, uno de sus ángeles, llamado Luzbel, que era el más bello, que era el que aventajaba por mucho a los demás, pues se rebela ante Dios. Y se rebela por la soberbia, ¿no?, de querer ser como Dios, pero no solamente de querer ser como Dios, sino obviamente no comprendía el plan salvífico de Dios. No comprendía que hiciera, ¿verdad?, a unos hombres, criaturas, menos inferiores a ellos y que tuvieran más predilección que ellos. Porque en el fondo, nosotros somos criaturas de Dios, no, somos hijos de Dios. Y tenemos una dignidad más grande que los ángeles. Ellos nos pueden aventajar a lo mejor en inteligencia, en capacidades, pero nosotros los aventajamos a ellos en dignidad, porque somos hijos de Dios. Y por eso de ahí viene que estos ángeles, seres angélicos, una tercera parte del paraíso se revela y caen. Son los ángeles caídos, los espíritus inmundos, los demonios. Y obviamente, ¿por qué lo obedecen? Porque es el creador. O sea, a final de cuentas es el creador. A final de cuentas es el que los hizo. Y entonces, ¿verdad?, incluso los demonios obedecen a Jesús. Pero fíjense bien, dentro de esto nos enseña que en su ministerio público, ¿verdad?, ¿a quién le hace frente? Al mal. Porque toda maldad, toda acción negativa, todo vicio, todo instinto, ¿verdad?, no solamente es por nuestra parte o naturaleza humana, sino que atrás de todo eso está el espíritu inmundo. Cuando nosotros somos soberbios, cuando nosotros somos lujuriosos, cuando nosotros somos, ¿verdad?, infieles, cuando nosotros, es decir, tantas cosas,
no solamente es por tu naturaleza, sino que atrás de todo eso está el espíritu inmundo. Por eso el Señor sabía muy bien y no le hace frente al pecador. Fíjate, no va contra el pecador, porque Él sabe que es humano y es débil. Va contra el pecado, que es acción también del maligno. A ese sí, al pecado no le da chances el Señor, no agarra y no dialoga con el pecado, va contra el pecado, pero no contra el pecador, porque el pecador es hijo de Dios. El pecado proviene del mal y toda acción negativa en nuestra vida, claro que tiene una influencia del mal, de los espíritus inmundos, que buscan la perdición del ser humano, que buscan precisamente arrastrarte al error, que buscan ensombrecer tu caminar hacia la santidad. Y una de las cosas, fíjense bien, dentro de este ministerio público de Jesús, porque vemos que hay milagros, ¿verdad? El milagro es algo no extraordinario, sino algo ordinario que se hace extraordinario. Uno de los literalmente milagros que hace el Señor, una de sus acciones literales que son corroboradas en las Sagradas Escrituras, es el expulsar demonios, el expulsar a los espíritus inmundos. Esa es una acción propia de Jesús, porque viene a hacerle guerra al mal, a destruir a esos espíritus que te tienen sometido, a esos espíritus que te tienen en el error. A eso viene Jesús. Y fíjense cómo por eso enseña. Y dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Vienes a destruirnos? El Señor no dialoga, fíjate, el Señor no dialoga con el diablo, fíjate, aquí con el espíritu inmundo. Ese es un ejemplo que tú debes de seguir. O sea, no se dialoga con el espíritu inmundo porque nos vence, porque tiene mayor capacidad. No se dialoga con el pecado. Se rompe a rajatabla. ¿Qué le hace el Señor? Cállate y sal. Imperativo, cállate y sal. O sea, no se dialoga con el error, porque si no te vas a ir cada vez mermando más y cada vez perdiendo más. Con el pecado, con el error, se rompe a rajatabla. Si eso te está haciendo mal, rómpelo a rajatabla. No se dialoga, porque el mal te va a vencer, te va a seducir, te va a engañar. O sea, el mal conoce la palabra de Dios mejor que nadie. El mal conoce mejor que nadie la acción en la Santa Misa. El mal conoce, ¿verdad?, el poder de la oración. El mal conoce todo, porque tienen capacidad para eso. Nosotros no. Por tanto, no dialogues con el mal. No dialogues con el error. No le des cabida a estos espíritus inmundos. Barre tu casa interior. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a vencer esto, porque tú no vas a poder vencer eso sin la ayuda de Dios. Necesitas forzosamente a Dios. Necesitas forzosamente la autoridad de la iglesia, que es enviada de Dios. Lo necesitas. De lo contrario, seguirás en el error, de lo contrario, seguirás en la esclavitud del pecado. Y más aún, si dialogas con Él. Entonces no se dialoga con Él. No se dialoga con estos espíritus inmundos. Y fíjense bien, el Señor le dice, ¿verdad? Sal de ahí. ¿Y qué hace el espíritu inmundo? Sacude con violencia al hombre. Sacude con violencia. Eso hace el pecado. Eso hace el error. Te sacude tanto que te destruye por dentro. Te sacude tanto que te cambia tu ser, que te cambia tu actitud, que te cambia tu personalidad. Una persona que está esclavizada, un ejemplo, en la lujuria, verá siempre a todos en la lujuria.
será una persona intranquila, será una persona que no haya paz, será una persona vacía, seca, porque eso es lo que hace el mal, eso es lo que hace el espíritu inmundo, eso es lo que hace el pecado. Y atrás de tu acción siempre está el maligno. Por eso fíjense, pongan mucha atención y hagamos esto que hace el Señor. No va contra el pecador, va contra el pecado, va contra el espíritu inmundo, ¿sí? Es decir, si una persona, por ejemplo, te critica, no, tú puedes decir, hijo de Dios, ¿no? Hija de Dios. No te enojes con la persona, enójate con el pecado y pídele a Dios, como lo estamos escuchando ahorita en la oración colecta, como también lo escucharemos en la ofrenda, oración de las ofrendas, pídele a Dios por aquellos que te ofenden, por aquellos enemigos, por aquellos, ¿por qué? Porque al final están bajo la influencia del maligno, del espíritu inmundo. Cuando tu esposo se enoja contigo, no es porque se enojó nada más porque sí. Claro, a lo mejor hubo algo que detonó, pero en el fondo, atrás de, está una acción del maligno, que no quiere el matrimonio, que no quiere una familia, que no quiere que encuentres paz, que no quiere que te encuentres con Dios, que no te quiere ver hermandado con los demás. Y por eso la violencia, por eso la guerra, véanlo. Véanlo en el mundo, la acción del maligno. Pero ojo, no te quedes como muchos. Es que el mal ya ganó. No, el mal es ruidoso y puede que, sobreabunde entre apariencia, pero el bien siempre triunfa. Jesús siempre triunfa porque es el creador. No le tengas miedo a tu pecado, a tu error, al maligno. No, Jesús siempre triunfa, siempre. Ante la violencia, ante la maldad, ante la soberbia, ante la oscuridad, ante todo, triunfa Jesús. Y siempre triunfará. Él es el Creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ve lo que hace el Espíritu. Sí, sacude, ¿verdad? Violentamente antes de abandonar. Y sin embargo abandona al hombre. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Dios es omnipotente, omnipresente, el Todopoderoso. El demonio, los demonios son criaturas. Incluso los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, que se vuelcan al mal, que buscan la salida errónea, que toman opciones negativas, ¿no? Ahí están los dictadores. ¿Son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios, pero han elegido el camino equivocado. Y aún esos que han elegido el camino equivocado, que piensan ir contra Dios, siempre terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. Entonces, hermanos, vean la enseñanza que Dios nos da hoy. Primero, hacerle frente al pecado, al error, a la tentación, sin dialogar con ellos. Segundo, no tener miedo, ofrecer para poder vencer, ofrecer a Dios que Él estará contigo para luchar esta batalla espiritual. Y tercero, ¿verdad? El abandonarte a Jesús, camino, verdad y vida. Y no desesperes, porque al final es Dios quien vence. Hazle frente a esos espíritus inmundos. A veces dicen, es que me gustaría ver un exorcismo para ver si sí existe el demonio. No, todos tenemos esos demonios atrás de nosotros, ¿no? El demonio de la pereza, el demonio de la soberbia, el demonio de la lujuria, el demonio de la crítica, el demonio de la envidia, el demonio del orgullo, el demonio de tantas cosas. Vénselo. ¿Y cómo lo vas a vencer? Seguimos en la misma línea, con Jesús. Sin Jesús nada. Con Jesús. Oración, meditación de la palabra y sacramentos. Eso es, punto. No hay más. Entonces, hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a vencer al mal. Y cuando una persona, ¿verdad?, vaya en contra tuya, no le des o no le tomes tirria a la persona. Tómale tirria al pecado
Tómale tirria a la acción que el maligno está teniendo en esa persona y pide por esa persona, ora por esa persona. Sí, es difícil a veces, como humanos, sí. Es difícil perdonar, sí. Es difícil ver la acción de Dios, sí. Pero tú ora, que Dios hará justicia. Que así sea.